Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Si se recuerdan, en la última clase habíamos estado hablando sobre los riesgos de auditoría. Dentro de ellos habíamos estado hablando sobre los procesos de muestreo. Los tipos de muestreo, y decíamos que atendiendo al enunciado, el muestreo puede fundamentarse según circunstancias en muestreo a criterio o a juicio del auditor, también llamado por algunos el muestreo dirigido. Y habíamos caído en cuenta que el muestreo dirigido depende mucho de la pericia, de la experiencia del auditor. En ese sentido, un auditor que no tenga mucha experiencia sobre procesos de auditoría puede cometer errores al momento de evaluar los estados financieros. Ustedes saben que los procesos de auditoría se realizan, se hacen para eso, precisamente para evaluar la razonabilidad de los estados financieros. El muestreo de criterio o el muestreo dirigido, que depende mucho de la experiencia del auditor, va a tener éxito en la medida que el auditor haya llevado a cabo muchos procesos de auditoría. La elección por parte del auditor del tipo de muestreo, criterio estadístico a aplicar en una asignación de auditoría complementado con la técnica de selección. Eso también ya lo habíamos discutido, el plan de muestreo. ¿Qué significa? Que un auditor probado, con experiencia, no va a utilizar un solo método de muestreo. Utiliza ambos métodos, una mezcla. Las técnicas o los métodos para determinar el impuesto dejado de percibir, los ingresos o los gastos injustificados, el hecho generador o la fuente gravable, lo podemos hacer base cierta y base mixta. Es decir, base cierta, base especulativa y base mixta. Lo mismo son los tipos de muestreo. Vamos a mezclar, vamos a hacer una asociación entre el método dirigido y el método de la utilización de estadística.
Esto también ya lo habíamos visto, la estratificación de poblaciones. ¿Por qué se hace eso? Porque hay empresas grandes, como la que tenía un equipo por ahí de 15 millones de dólares de ventas, que es necesario estratificar. Porque a partir de la estratificación uno puede determinar diferentes niveles de importancia en las partidas contables y nos vamos a aquellas partidas contables que son relativamente más importantes. Puede darse el caso que en un universo dado existan diferencias entre los elementos que lo conforman, por lo que resulta conveniente hacer una segregación por concepto. Para darles un ejemplo, cuando ustedes se van a ver cuando ustedes van a ver un estado de resultados, el estado de resultados tiene una conformación de los ingresos por actividades comerciales, de los ingresos por actividades de servicio, de los ingresos por actividades de producción, actividades agrícolas, otras rentas. Es decir, esa es una estratificación. ¿Qué significa? Que yo voy a estratificar por cada una de las cuentas ingresos por actividades comerciales cuando una empresa se dedica prácticamente a hacer todas las actividades que aparecen en la declaración del impuesto sobre la renta y cada una de ellas tiene una proporción importante. ¿Qué pasa si las, dentro de las actividades económicas que realiza una empresa, una tiene menor relevancia? Entonces significa que a esa no le voy a hacer los mismos procedimientos de auditoría, pero estoy estratificando ingresos por servicios, ingresos por comercio, ingresos por productos fabricados, ingresos por desperdicios. Esa es una estratificación de una cuenta en general que se llama ingresos. Dentro de los costos, ustedes saben que existen los costos de mano de obra directa, los costos de la materia prima y los costos indirectos de fabricación. Buenas tardes, Catherine. Esto también ya lo habíamos visto, lo vimos al final de la clase, la importancia económica, y decíamos que los estratos de cada población se pueden formar atendiendo enunciadamente los siguientes elementos: importancia económica y naturaleza de la población. En la importancia económica habíamos visto que una población dada seguramente se encontrarán partidas con importes significativos. Dentro de los gastos de venta de una empresa comercial, de seguro los gastos de venta en la subcuenta sueldos y salarios van a ser significativos, van a tener importancia económica. Por ejemplo, si yo me voy a los gastos de venta y me voy a las bonificaciones de una empresa de seguro, las bonificaciones van a ser partidas importantes, de importancia relativa económica. ¿Por qué? Porque estas son empresas que normalmente pagan un salario base y la mayor parte de las salidas de efectivo en concepto de sueldos y salarios viene por la comisión que le pagan a los empleados.
La naturaleza de la población puede darse el caso que en una misma serie de facturación se efectúen unidades completas, aditamientos, refacciones, servicios. Los estratos se formarán atendiendo la naturaleza de cada elemento facturado. Es decir, un estrato serían unidades completas, otros aditamentos y otras refacciones. Por ejemplo, una empresa que vende vehículos como Grupo Q tiene una facturación directa que es la venta de vehículos y tiene otra facturación de los aditamentos que serían los repuestos, las refacciones, las llantas, y tiene otro tipo de facturación, otra naturaleza de facturación en los servicios. ¿Cuáles servicios? Los servicios que brinda de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la empresa brinda servicios de mantenimiento a todos los vehículos que son de agencia. Y tiene según la naturaleza de facturación, tiene otro. Claro, ellos también reciben vehículos a cuenta y los venden. La dirección de aplicación de la selección. Una vez determinados los criterios a seguir en el plan de muestreo, procede enseguida a precisar cuál será la dirección o sentido de la aplicación de ese plan para seleccionar las muestras sobre las que se aplicarán las técnicas y procedimientos de auditoría. Para efecto, en términos generales, las pruebas de auditoría intentarán determinar que no haya subestimación o subvaluación de las partidas en el registro final, o sea, en el libro mayor. ¿Qué es lo que esperamos en las partidas de venta? Que no estén subvaluadas y los costos que no estén sobrevaluados, sobrevalorados. Es decir, que no estén sobreestimados. Una de las partidas de costos a las que ustedes más le tienen que poner atención, costos y gastos, ¿cuál sería? Ajá. Podría ser el costo de venta, Lick, y los gastos operacionales. Sí, ese definitivamente hay que ponerle atención. Pero, ¿otra opinión? ¿Qué partidas tienen importancia en la estimación de costos y gastos? Catherine. Repítame, Lick. Dentro de los procesos de fiscalización, ustedes tienen que atender la importancia, ya sea debido a la naturaleza o la importancia económica de algunas partidas. ¿Qué partida dentro de los costos y gastos para usted representaría un riesgo? Los gastos, el costo de venta, Lick. Pero ¿y la partida cómo se llama? Porque el costo de venta usted ya lo ve ahí. Yo veo $500,000, entonces yo lo voy a ir a revisar los $500,000. Pero dentro de los $500,000 de la partida costos de ventas, hay una partida que tiene nombre y apellido, que los contadores lo hacen para ir previendo que se va a dar un gasto, que se va a efectuar un gasto en el futuro. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Lick, en la sección 21 de las NIF para pymes menciona la parte de las provisiones y contingencias. En efecto, esa es una de las... Ajá, dime.
al final, el contador siempre va provisionando un gasto mensualmente, pero al final puede variar la normativa técnica en cuanto al registro que los contadores hacen. Entonces ahí puede haber incluso hasta una diferencia temporaria, Lick. Que genera el impuesto diferido, que puede Correcto. generar de alguna forma el impuesto diferido y que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta puede generar ingresos, otros ingresos. Por ejemplo, una provisión que ustedes hayan hecho sobre las indemnizaciones, los aguinaldos, las vacaciones o el pago de un seguro y que en efecto no se haya realizado ese pago de un seguro, pero que ustedes se lo dedujeron un año anterior, el siguiente año, eso representa renta gravada para efectos del impuesto sobre la renta. Significa que van a tener que revertir la partida de provisión y convertirla en ¿qué? En ingresos. Para el efecto, en términos generales, las pruebas de auditoría intentarán determinar que no haya sobreestimación o subvaluación de las partidas en el registro final, o sea, el libro mayor. En el caso de los activos, costos y gastos, se buscará que no se encuentren sobreestimados o inflados en el registro final. Por consiguiente, la aplicación del proceso de selección inicia en el libro mayor, seleccionando el detalle del libro diario que soporta los cargos a ese libro. En este sentido descendente llegará hasta la documentación soporte del activo adquirido o del costo o gasto causado. La lógica de este enfoque es simple. Si se inicia el proceso de selección en las partidas contables, práctica muy común pero que es errónea, y es de esperarse que éstas se encuentren soportadas documentalmente y se sigue el proceso ascendente para alojarse por último en el libro mayor. Y todos los cargos en concepto de activos, costos y gastos alojados en el mayor, ¿será que están soportados? Estas dos diapositivas ya las habíamos visto. Tanto para el activo que tenés que iniciar en el libro mayor como para los pasivos e ingresos. Que se buscará que estos no estén subvaluados o omitidos en el registro final. En consecuencia, la aplicación del proceso de selección dará inicio en la documentación final soporte. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a ir a revisar pasivos e ingresos, yo empiezo viendo, en el caso de los pasivos, los contratos de préstamos, por ejemplo, los contratos con los proveedores. En el caso de los ingresos, voy a empezar viendo los contratos para otorgar mercancía en consignación. Voy a empezar viendo las facturas del consumidor final, los comprobantes de crédito fiscal, las facturas de exportación. Y si yo iniciara en el libro mayor, obviamente que en el libro mayor yo pongo solamente lo que me conviene para efectos de ingreso, pero para efectos de gastos, la lógica es que el empresario documenta la mayor parte de los gastos, registra la mayor parte o el 100% de los gastos, pero no así con los ingresos. Y esta es la dirección de la aplicación de la selección. También ya lo habíamos discutido, ya lo habíamos visto. Si yo voy a ver activos, costos y gastos, yo voy del registro mayor a la documentación soporte. Si yo voy a ver pasivos e ingresos, yo voy a ver de la documentación soporte las partidas iniciales hasta el registro intermedio y el registro en el libro mayor. La documentación soporte, que son facturas de activos, comprobantes de gasto, remisiones, notas de crédito, notas de débito, notas de abono.
carta de porte, declaraciones bajo la modalidad IM4, que son importaciones definitivas, el registro inicial lo constituyen los primeros registros que se preparan, como el caso de las concentraciones, listados, talonarios, cheques, son objetos fundamentales que sirven de base para la elaboración de intermedios. El registro inicial, en consecuencia, es usado para efectos de control temporal pendiente de registro. A menudo es el único registro contable que muestra las operaciones en detalle, particularmente cuando los importes de la documentación soporte se concentran en tiras de sumadora o en listas de cómputo. Y el registro intermedio, que son las partidas de diario, partidas de ingreso, partidas de egreso, libro diario, general, venta, banco, etcétera. Y el registro final, que es el libro mayor. El libro mayor es el que me sirve a mí para elaborar los estados financieros. La evaluación de los errores. Durante el desarrollo de cualquier trabajo de auditoría, en consecuencia, el auditor se enfrenta a situaciones anormales, a las condiciones establecidas de trabajo y que repercuten directamente en los propios resultados de la acción. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que durante el desarrollo de las auditorías, cualquiera de nosotros dentro del proceso nos vamos a encontrar con situaciones que están fuera de nuestro alcance y que pueden tener un impacto sobre la calificación que yo estoy poniendo. Estas situaciones anormales, que nosotros le llamamos errores, también afectan al auditor, obviamente, a la opinión que expresará sobre los estados financieros o áreas sujetas a auditoría. Los errores en auditoría se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza. Dentro de ellas están los siguientes tipos. Los errores de desviación son aquellos que se originan por la violación de un procedimiento, de una política o una disposición de control que es esencial para sostener las bases de la evaluación acerca de la efectividad del sistema de control interno establecido. Dicho en otras palabras, es la falta de observación a las políticas prescritas por la administración. Dicho de otras palabras, los errores en la desviación se dan porque nosotros como auditores no leemos las políticas contables, las políticas financieras y las políticas administrativas de la dirección de cada una de las empresas de las cuales nosotros somos los responsables de la auditoría, que va a dar como resultado una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Estos errores en ocasiones son captados durante el proceso de estudio y evaluación del control interno. ¿Qué significa? Que cuando estamos haciendo el control interno, ahí podríamos captar algún tipo de estos errores. En general, dice, y en especial cuando se generaliza la desviación. Por ejemplo, la administración de la compañía mercantil establece una política de descuento por pronto pago del 3%. El departamento de crédito de la misma empresa concede hasta un 5% de descuento sin hacer el conocimiento ni obtener consentimiento de la administración. Dentro del proceso de evaluación del control interno, ¿qué riesgo se está suscitando? Si yo tengo una política de otorgamiento de
descuento del 3%, pero el departamento quien operativiza los descuentos realiza un 5%, ¿qué riesgo se está evidenciando en este caso? Riesgo de control, licenciado. El riesgo de control, en efecto. ¿Por qué? Significa que hay una debilidad en el control interno. Es decir, que nadie verifica que la política esté de acuerdo, que el descuento esté de acuerdo, perdón, a la política que ya está establecida por la administración. Para darles otro ejemplo, cuando nosotros depreciamos activos, eso es una política contable que está en las notas explicativas a los estados financieros. Los métodos de depreciación que nosotros vamos a utilizar aparecen. Están en las notas explicativas a los estados financieros y son parte de las políticas contables de la empresa. Si yo digo que un carro lo voy a depreciar en 6 años, pero deprecio unos en 6 y otros en 5, estoy faltando a la política. También tenemos errores de incumplimiento. Este tipo de errores se refiere al incumplimiento de ciertas normas de acción establecidas por la práctica general. O al incumplimiento de ordenamientos de tipo legal o jurídico. Para ampliar este concepto, cítese para el primer caso los errores provocados cuando una organización no efectúa sus contabilizaciones en apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para el segundo, cuando la organización no cumple con la legislación en vigor, como es el caso de la ley. En el caso de nosotros, la ley del impuesto sobre la renta, el código tributario, la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, el código de comercio, el código de ética establecido por el Consejo de Vigilancia para la profesión de la contaduría pública y auditoría, y cualquier otro precepto legal que esté enmarcado dentro de las leyes primarias como la Constitución de la República o dentro de las leyes secundarias como la Ley de Procedimientos Administrativos. Por ejemplo, errores de incumplimiento. Que se tome el acuerdo de fusión y no se nombre al auditor, eso es un error de incumplimiento. Que se tome el acuerdo de disolución y no se nombra al auditor, eso también es un incumplimiento. Que se presente el F987 con datos erróneos a los ingresos obtenidos en un ejercicio impositivo, eso también representa un error de incumplimiento. Estos errores en la práctica de la auditoría externa pueden llegar a ser casuales de un dictamen con salvedades o una abstención de la opinión. ¿Qué significa? Que estos errores que se cometen son la materia prima que les va a servir a ustedes para salvar o para efectuar un dictamen con una salvedad o abstenerse de emitir una opinión o incluso emitirla en contra de la administración de la empresa. El error monetario se define como cualquier error que afecte el importe monetario de una partida mostrada en los estados financieros. Y en los análisis complementarios, el ejemplo típico de estos errores lo constituye los tipos aritméticos, multiplicaciones, sumas, restas y los errores impresos. Por ejemplo, en el libro mayor aparece que los ingresos eran, para darles un caso,
$500,000, pero cuando uno se va a ver los estados financieros, en el estado financiero dice $495. Significa que hay un error claro de $5,000 que sí están en el libro mayor, pero que no aparecen en los estados financieros y no tienen una explicación contable para aplicar dicha diferencia. Un error aritmético se daba, por ejemplo, antes, cuando ustedes estaban haciendo la retención del 10% y en vez de hacer la del 10%, le daban la del 5% o menos, o le ponían más. Un error aritmético también puede ser que solía pasar antes, cuando los libros se llevaban manuales, que la suma estaba equivocada. Un error monetario en una discrepancia que podría afectar el valor monetario de la población, y un error de desviación no necesariamente afectaría el valor monetario de la población, pero sí indicaría alguna violación a los requerimientos de un procedimiento esencial del control interno. Veamos un ejemplo. La empresa denominada Jarabes y Concentrados S.A. expidió el 4 de noviembre de 1994 la factura 3515 que ampara la venta rigurosa de contado de 200 cajas de concentrado para la elaboración de refrescos enlatados a un precio de $95.50. El precio no incluye impuesto al valor agregado, ni le es repercutido a su cliente por considerar que el producto está grabado con tasa cero. El importe total de la factura asciende a la cantidad de $18,100. El auditor le encuentra pendiente de cobro al 31 de diciembre del 1994. ¿Cómo se daría el error de desviación? La venta fue riguroso de contado. No hay razón para que esté pendiente de pago. Es decir, que esa venta que se realizó no debe pasar por una partida que se llama cuentas por cobrar. El error de incumplimiento, la enajenación de un concentrado para la elaboración de refrescos embotellados está grabada con la tasa del 6% al valor agregado. Al cliente se le aplicó tasa del 0%, en concepto de este impuesto. El error monetario son los 9.50 por los 200. Esos son 19,100 y no los 1.800.000 o los 18,100 cargados en la factura. Los errores por omisión o errores por comisión. Los errores por omisión son aquellos en los que se incurre de manera involuntaria por conocimiento de políticas y ordenamientos legales. Por la norma general o por la naturaleza del ser humano, que al no ser perfecto incurre en errores, la cantidad, naturaleza, impacto y recurrencia en este tipo de errores determinarán la calidad de empleado que los compete. Los errores por comisión son los que se incurre con pleno conocimiento de lo que se está haciendo o a sabiendas de que se está violando una política o un ordenamiento legal. Errores de alto riesgo para la organización. ¿Por qué? Porque si usted puede encontrar errores por comisión, los errores por comisión pueden significar lavado de dinero o defraudación al fisco.
Dice, las técnicas de selección de las muestras de auditoría. Este método de selección es aquel que se aplica a entero juicio del auditor. Es decir, que es el no estadístico. No lleva ningún patrón o tipo ordenado o estadístico. Este método, que no es el mejor, uno de los más empleados en el medio, en ocasiones proporciona limitados elementos de juicio para fincar una opinión veraz y confiable, ya que se apoya de resultados emanados. Las más de las veces en el carácter y formación profesional de auditor, su tendencia o capricho hacia revisar o no aspectos en especial, o los muchos o pocos deseos de profundizar en una revisión, inclusive el estado de ánimo del auditor, representa un factor de influencia determinante. Sin embargo, este método de selección de muestras es altamente recomendable cuando se trata de revisar situaciones concretas y definidas. Como puede ser el caso de un fraude perfectamente identificado, bien sea por detección en otras pruebas o por aviso, la selección de muestras a juicio del auditor es aplicable también en aquellos casos en que, no obstante ya se haya aplicado otro método de selección o algún plan de muestreo estadístico, el criterio y juicio del auditor le aconsejan que profundice la revisión de algunos aspectos específicos. Esos podrían ser algunos inconvenientes que se pueden dar cuando estamos utilizando solamente el criterio para el establecimiento de las áreas de riesgo. Este método de selección consiste en someter a una población dada al concurso de selección de las partidas que le han de representar por medio de números al azar. Esta es la selección por números aleatorios. ¿Cómo se da la selección acá? Al azar, y en ocasiones tomados del número de serie de un billete de banco, de un boleto de transporte, o lo más común de una tabla de números aleatorios, previamente elaborada. Esto es, si se determina, por ejemplo, que en un universo de la población o una población de 1500 partidas, 200 serán la muestra representativa. O sea que se reirán 200 números al azar. La secuencia numérica continua. Cuando la población de partidas que se va a examinar es o puede ser rápidamente numerada, en consecuencia el primer paso en la selección de una muestra mediante el empleo de la tabla de números aleatorios consiste en establecer la amplitud de números que se van a examinar de forma tal que el número de dígitos del mayor número aleatorio que va a ser seleccionado puede determinarse previamente. Por ejemplo, si una muestra de 150 facturas que van de la 86.591 a la 101.685, se requerirán números aleatorios de 6 dígitos. Supongamos que ustedes hacen una muestra en función de esto. ¿Qué riesgo vuelve a darse dentro de ese proceso de selección? Es decir, que yo voy a seleccionar partidas al azar.
Ajá. Cabal, así como ustedes lo han dicho. El riesgo de detección, ¿por qué? De detección, porque si yo selecciono partidas al azar, puede ser que dentro de la muestra yo seleccione partidas que no tienen nada que ver o que no tienen importancia sobre la base de lo que estoy estudiando. Por último, se seleccionan los números agrupando horizontalmente el número de dígitos necesarios para formar el mayor número de la muestra y siguiendo las columnas verticales o filas horizontales de la página, supóngase que se utiliza una tabla abreviada para seleccionar números. Y tenemos esa tabla de selección de números. ¿Qué son estos? Estos números son las partidas de la 1 a la 27.631 y estos son los números al azar o los números aleatorios de partidas que yo podría ir a verificar. ¿Pero qué estoy verificando acá? Voy a ir a verificar la partida y en la partida yo voy a verificar que tenga el soporte necesario. De acuerdo al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para efectos de costos y gastos, al 203, 206 y 209 del Código Tributario para efectos de la prueba suficiente. Esa es una tabla de números aleatorios donde ustedes pueden buscar las partidas que van a utilizar. Ahí lo único que tienen que hacer es utilizar las técnicas que ya aprendieron de estadística y establecer cuál es su plan de muestreo. Ahora, que sí se puede hacer esto, sí, pero ¿de dónde tengo que partir yo? Yo tengo que partir de la estratificación de poblaciones y después de la estratificación de poblaciones, entonces ahí sí yo decido utilizar esta selección de números aleatorios. Pero ¿qué pasa en la estratificación de poblaciones? Me permite a mí verificar las partidas con un nivel de riesgo alto o lo que nosotros conocemos como una importancia económica. Las partidas de mayor importancia económica, lo recomendable es verles nada más el 100%. La norma internacional 530, la NIA 530, muestreo de auditoría y otros medios de prueba, argumenta que el riesgo de muestreo surge de la posibilidad que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda ser diferente de la conclusión alcanzada si todo el universo se sometiera al mismo procedimiento de auditoría. De esta manera, en el proceso de examen, si no se detectan los errores, la conclusión se obtiene sobre las características del universo que podría derivar erróneamente en una opinión limpia sobre los estados financieros, motivando el hecho de que los hallazgos son proyectados al universo de las partidas objeto. Veamos los riesgos de muestreo. En la prueba de control, aceptación incorrecta. Dígame, Catherine. Perdone, Lick, se me activó por error, Lick, perdone. Vaya, está bien. Sí, Lick, perdone, es que estoy en medio de la lluvia y estoy tratando de escucharle ahí. Ok, perfecto.
Veamos los riesgos de muestreo. Prueba de control. Los resultados de la muestra evaluada apuntan a concluir que los controles son más efectivos de lo que realmente son. Es la conclusión incorrecta. La conclusión de rechazo o la conclusión incorrecta. Los controles evaluados no son efectivos cuando en realidad la efectividad de los controles está en el universo no estudiado. Las pruebas de detalle. No existe un error de importancia relativa cuando en realidad estos son significativos en el universo no evaluado. Existe un error significativo cuando en realidad la población no evaluada no posee errores que puedan afectar la toma de decisiones. El riesgo de estimación, según Stupinian 2005, es aquel en el que las características reales del universo no caen dentro de los límites dados por la estimación efectuada. Es necesario que el auditor tenga presente los dos aspectos importantes para llevar a cabo pruebas de cumplimiento, como es el riesgo de subestimar y el riesgo de sobreestimar. El primero de ellos hace referencia al riesgo estimado cuando es menor que la verdadera efectividad de los procedimientos y el segundo viceversa, es decir, el riesgo estimado es mayor a la efectividad de los procedimientos. Subestimación. La subestimación surge cuando el auditor no le da importancia necesaria a un determinado riesgo, cuando debió hacerlo. En consecuencia, el riesgo estimado es menor a la verdadera efectividad de los procedimientos. Y sobreestimación consiste en darle demasiada importancia a un error cuando en realidad no afecta a los resultados. En otras palabras, el riesgo estimado es mayor a la verdadera efectividad de los procedimientos. En el muestreo con utilización de técnicas estadísticas, también conocido como muestreo estadístico, está fundamentado obviamente en la utilización de técnicas originadas en el cálculo matemático y de probabilidades. Es condición esencial que en el caso de aplicarse muestreos estadísticos, la selección de la muestra sea hecha enteramente al azar, es decir, que todos y cada uno de los componentes del universo tengan la misma posibilidad de integrar la muestra a extraerse. El muestreo estadístico tiene tres etapas: planeación, selección y evaluación. Estos pasos son necesarios en toda aplicación de muestreo, indistintamente si se ha empleado o no técnicas de muestreo estadístico. ¿Qué significa? Que ya sea que es el muestreo dirigido, que va a depender de la pericia y de la experiencia del auditor, que ya sea que estemos tratando con un muestreo estratificado o con el muestreo estadístico propiamente dicho, todos los muestreos tienen esta categorización, estos tres pasos. Primero se planea, después se selecciona y después se evalúa. Cabe aclarar que la diferencia fundamental entre ambas técnicas es que cuando se utiliza el muestreo estadístico para determinar el tamaño de la muestra y ponderar sus resultados, se utilizan criterios respaldados científicamente. La planeación de una muestra estadística, el auditor tiene que definir el objetivo de la prueba. Es decir, yo defino cuál es el objetivo de ir a revisar esa cuenta en específico. Si yo voy a ir a verificar la cuenta sueldos y salarios, el objetivo es que los sueldos y salarios estén debidamente documentados, se hayan registrado en la cuenta que corresponde y se hayan hecho las diferentes transacciones, las diferentes transferencias de pago. Y para ello tiene que tener la documentación soporte suficiente. La población, dice, y el marco de referencia y la unidad de muestra. La población se llama universo o campo, es decir,
el grupo total de transacciones o partidas en el balance de cuenta. La unidad de muestra es el rubro individual que será seleccionado dentro de la población total, tales como facturas o cuentas particulares de clientes que sustentan el total de las cuentas por cobrar. El marco de la muestra es la representación física de la población. Por ejemplo, al examinar las cuentas por cobrar, el marco podría ser un balance de comprobación del mayor auxiliar o tarjetas individuales del mayor. En el muestreo estadístico hay dos características básicas de interés: los atributos y las variables. La estimación de los atributos. En una característica de la población que puede no existir, el muestreo de atributos mide el índice de ocurrencia, la frecuencia de un elemento. Esta clase de muestreo pretende medir la proporción real de la población con característica cuantitativa o atributo dado. Asimismo, permite al auditor determinar al estimador dentro de límites con cierta precisión o confianza la frecuencia con que se presenta esta en la población universo. Esto proporciona una descripción del campo en términos de la tasa o porcentaje de ocurrencia de las particularidades en las que un auditor está interesado. Para estimar el porcentaje, por ejemplo, de documentos incorrectamente codificados que hay en una población, se pueden utilizar previamente el muestreo de estimación de variables para determinar el valor de un aspecto dado en la población. Ejemplo, el valor de la deuda. Estos procedimientos permiten fijar las tasas de error en los exámenes de las cuentas. Por ejemplo, puede utilizarse para establecer las frecuencias relativas o porcentuales con que las facturas de una empresa se están adecuadamente soportadas, los cheques que no son preparados de conformidad con la reglamentación existente o los precios de inventario que están correctamente calculados con los meses de atraso o vencimiento. Puede hacerse también un muestreo por variables. El muestreo por variables representa el resultado de una estimación por cantidades, como por ejemplo, verificación de la confirmación de los deudores, comprobaciones de los precios de inventario, adiciones de activo fijo o de nómina. ¿Qué significa eso? Que ese muestreo por variables, cada una de las cuentas representa una variable. El salario representa una variable. Los deudores representan una variable. El impacto de los deudores es la tasa de interés que se pueda pagar. Este procedimiento, dice, permite determinar el valor estimado en un valor o cantidad. Debido a que los resultados de este método son fáciles de comprender, el auditor se ve frecuentemente atraído por este sistema. Sin embargo, el cálculo en cierta forma requiere, en algunos casos, de la asistencia de un experto en estadística, cosa que no somos nosotros expertos en estadística. El muestreo de atributos permite la estimación de proporciones. El muestreo de variables estima valores. Esta última técnica es sin duda una de las más útiles para el auditor. No obstante, las dos técnicas se combinan con frecuencia, como sucede cuando el auditor debe estimar primero la proporción de elementos de una población con características dadas. Por ejemplo, una deuda con 8 meses de vencimiento. Antes de medir el valor total de esta proporción, cuando se emplea la estimación de variables, el auditor debe estimar la desviación estándar de la población, medida que no requiere de cálculo para los atributos. El cálculo y la toma de decisiones son parte de los objetivos del muestreo estadístico. El objetivo del cálculo tiene lugar construir un índice de algunas características dentro del sistema contable. Por ejemplo, una muestra de atributos podría utilizarse para calcular la frecuencia de despachos no facturados.
Además de definir el objetivo de la prueba, la población y el marco y la unidad de muestreo, el auditor debe determinar la precisión y la confiabilidad deseadas y las técnicas o métodos de muestreo que va a utilizar. La precisión y la confiabilidad son elementos importantes en el cálculo del tamaño de la muestra. La precisión y la confiabilidad son dos medidas interdependientes de la exactitud de un muestreo estadístico. La precisión es una medida de la proximidad entre el resultado de la muestra y el correspondiente valor desconocido. La confiabilidad es una medida de la frecuencia en la cual la diferencia entre el resultado de la muestra y el valor de la población no excede la precisión. Esto recibe el nombre de nivel de confianza y es el complemento del riesgo en los errores de muestreo. Después tenemos el objetivo de la toma de decisiones. Implica la utilización de resultados de la muestra para tomar una decisión. Algunas veces recibe el nombre de prueba de hipótesis. La escogencia de una técnica estadística es la decisión que requiere un conocimiento más especializado. Las técnicas estadísticas son llamadas también métodos de muestreo o planes de muestreo. Básicamente hay planes de muestreo de atributos y planes de muestreo de variables. Cada tipo tiene variaciones en los métodos de selección y en la forma de evaluación. La escogencia de la técnica estadística es importante debido a que varios planes de muestreo se basan en supuestos acerca de la distribución que pueden no ser válidos para las muestras seleccionadas de la población. Una distribución bajo el concepto de la normalidad no puede ser válida, por ejemplo, al efectuar un muestreo en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia se aumentaron los gastos, se disminuyeron drásticamente los ingresos, por lo tanto, no tienen necesidad de efectuar este tipo de procedimientos. Así que hay que tener en cuenta que la normalidad pues no es necesariamente un evento que pueda definirse. El comportamiento normal no puede definirse para un número de partidas en específico, para una cuenta, para una variable. La normalidad no es un concepto definido. Al diseñar la muestra de auditoría, el auditor considerará los siguientes aspectos para definirla. Los objetivos de la auditoría, el universo, que son todas las partidas contables, las cuentas, los estados financieros que ustedes van a validar la razonabilidad, el riesgo y la certidumbre que ustedes tienen sobre las operaciones que se han realizado en la empresa. Va a depender de la evaluación del control interno y del conocimiento que ustedes tengan sobre las actividades económicas que realiza la empresa. El error tolerable, el error esperado en el universo. El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de auditoría que debe alcanzar, lo que permite determinar el procedimiento de auditoría combinación de procedimientos más indicados para lograr objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de la evidencia de auditoría buscada y las condiciones de error posible y otras características relativas hasta la evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el universo que deberá utilizarse para el muestreo. En el grupo de partidas cuyas características deseen conocerse dentro de las características fundamentales del universo que se requiere evaluar, es indispensable que su naturaleza sea completamente homogénea. Si existen ingresos, egresos o facturas, no se pueden mezclar los tres universos o dos de ellos. Su evaluación deberá hacerse independiente.
Las partidas individuales que componen el universo se conocen como las unidades de muestreo. El universo puede ser dividido en unidades de muestreo en diferentes formas. En la determinación del universo es recomendable la estratificación, que consiste en dividir el universo en subuniversos, es decir, un grupo de unidades de muestreo con características similares, frecuentemente valor monetario. Los estratos deben estar definidos explícitamente de manera que cada unidad de muestreo pueda permanecer únicamente a un solo estrato. Este procedimiento disminuye la variabilidad de las partidas dentro de cada estrato. La estratificación permite al auditor dirigir sus esfuerzos hacia las partidas que considere que contienen potencialmente mayor error monetario. Además, la estratificación puede resultar una muestra de tamaño menor. Es importante notar, sin embargo, que la conclusión a la que se llegue al revisar la muestra solo se referirá al subuniverso y no al universo en total. El riesgo y la certidumbre. Al programar la auditoría, el auditor utiliza su criterio profesional para determinar el nivel de riesgo apropiado. El riesgo son los errores no detectados o equivocadamente evaluados que se desprenden específicamente del procedimiento de muestreo. Por lo tanto, no existen en el método exhaustivo o de revisión permanente. El proceso de examen, si nos desentendemos de los errores, la conclusión que se obtiene sobre las características es cierta, puesto que se han tomado todas y cada una de las partidas que lo conforman. Vean lo importante que es la evaluación del riesgo y la estratificación de universos para el establecimiento de la muestra de auditoría. Y aunque si bien es cierto, cuando uno revisa una muestra, no estás evaluando el total porque la misma palabra lo dice que es una muestra, sí de alguna manera podés emitir una opinión que te lleve a decir que una empresa ha presentado de forma razonable los estados financieros basándote en la muestra tomada. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Bueno, muchísimas gracias, Lick. Ok. Gracias, Lick. Feliz noche. Igual, pasen buena noche. Feliz noche, Lick. Gracias.